días, niños. Muy buenos días, papás. Los saluda la maestra Lisbeth, deseando que su día sea excelente y se encuentren con muy buen ánimo y con excelente salud. Les doy las gracias por estar un día más en estas clases a distancia. El día de hoy vamos a estar trabajando con 3 materias como siempre. En la primera trabajaremos español y necesitarás tu guía. En la segunda trabajaremos matemáticas y necesitarás tu libreta. En la tercera trabajaremos con historia y necesitarás tu libreta y tu libro de historia. Por favor, concéntrense, no se me distraigan y reúnan su material. Recuerden que todos los trabajos deben llevar título, instrucciones, fecha y su nombre, no se les olvide. Hay que poner muchísima atención a todas las explicaciones que yo te doy, ya que mediante estas tú podrás realizar tus actividades sin ninguna dificultad. Pero si tú tienes algún problema, no te preocupes, mándame un mensaje y yo te ayudo con mucho gusto. Hay que concentrarnos, por favor. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Mucha suerte y mucho ánimo. Para esta primera actividad estaremos trabajando con español con el tema textos expositivos en tu guía aplicados. Solamente les voy a recordar el tema. Pero antes quisiera realizarles algunas preguntas. ¿Dónde investigas tú cuando estás buscando información de algún hecho, de algún acontecimiento o de algún suceso? ¿Se te facilita investigar sobre algún tema? Ok, niños, el objetivo de la clase es que tú recuerdes qué es un texto expositivo, dónde lo podemos encontrar y para qué nos puede servir. Recordemos que un texto expositivo son aquellos que nos van a informar a nosotros sobre algún tema, algún acontecimiento, algún suceso, etc. Podemos encontrar textos expositivos de temas, por ejemplo, de naturaleza, de ciencia, de tecnología, de educación, etc. La mayoría de estos textos expositivos utilizan lenguaje formal y con términos técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizan palabras que en ocasiones son difíciles de comprender para nosotros los lectores. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para poder comprender esa palabra? Buscándola en el diccionario y comprendiendo también su significado. La información que aparece en estos textos expositivos debe de ser confiable y real. Esta información que aparece en estos textos son basadas en datos y en investigaciones. No se deben escribir ni opiniones ni suposiciones del autor. Para que sea un texto expositivo, la información debe de ser confirmada. Debe de ser primero investigado el tema para que pueda ser plasmado en un texto expositivo. Para que un texto expositivo sea correcto, debe de tener cierta estructura o ciertos elementos. El primero de ellos es el título. Este será el tema del texto expositivo y debe estar en letras llamativas. Después vienen los subtítulos. Estos son las secciones en las que se divide ese título. Por ejemplo, si tú vas a investigar de la contaminación va a ser el título y los subtítulos pueden ser contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque son las secciones en las que se va a dividir esa información. Después de los subtítulos viene la información. Esta información tiene que estar clasificada en introducción, desarrollo y conclusión. La información es toda la explicación del tema, la explicación de las características, la explicación del conflicto, de todo lo que conlleva al texto expositivo. Entonces, la introducción, ¿qué va a ser? Ahí se nos va a presentar lo que nosotros vamos a leer. Nos están introduciendo al tema. En el desarrollo tenemos que explicar todo el tema y en la conclusión tenemos que hacer un resumen de toda la información que leímos anteriormente. Después de la información vienen las imágenes, ilustraciones y recuadro. ¿Para qué se utilizan estos? Para hacer más llamativo el texto expositivo y para complementarlo con más información.
Después de ese elemento vienen los nexos. Estos nexos nos van a ayudar a darle coherencia al texto y a unir la causa y la consecuencia. Los nexos que más se utilizan en un texto expositivo son los causales. ¿Cuáles son? Los que nos van a ayudar a unir la causa y la consecuencia. Por ejemplo, por lo que, por lo cual, por qué, a causa de, en consecuencia de. Un texto expositivo tiene muchísima importancia. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, porque este nos va a clasificar la información y este texto expositivo nos va a informar a nosotros o mediante este vamos a poder investigar sobre algún tema, hecho o acontecimiento. ¿Dónde creen ustedes que podemos encontrar un texto expositivo? En las revistas científicas, en los libros, en las enciclopedias, hasta en sitios de internet. Están al alcance de todos nosotros para cuando nosotros querramos investigar sobre algo. Como ven, el texto expositivo es de muchísima importancia, ya que mediante este nosotros investigamos y nos informamos sobre cualquier tema. Este fue un recordatorio del tema textos expositivos. Ahora sí nos vamos a pasar a su actividad. Hay que estar concentrados, por favor. Se van a ubicar en su guía aplicados página 47, por aquí va a estar apareciendo. Lo que van a realizar ahí es lo siguiente. Primero vamos a leer la información de ese texto expositivo para posteriormente clasificar la información en la tabla que les muestra en la parte de abajo. ¿Qué es clasificar la información? Ustedes van a escribir la información que ahí les están pidiendo. Por ejemplo, en la primera columna ustedes van a colocar las características de los elefantes. En la segunda columna ustedes van a colocar las especies de los elefantes. Y en la tercera columna ustedes van a colocar las subespecies de los elefantes. Toda esa información que les solicita la tabla viene en su texto expositivo, por lo que hay que leerlo muy bien para completar esta actividad, por favor. Tómense el tiempo que ustedes requieran para realizar esta página. Una vez que la terminen, nos vamos a pasar a la actividad número 2. Muy bien, mis niños, vamos por su actividad 2. Hay que poner muchísima atención porque en esta ocasión estaremos trabajando en tu libreta de matemáticas con el tema área y perímetro del cuadrado y rectángulo. Recordemos que ayer lo trabajamos, pero lo vamos a volver a recordar. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cómo calcular el área del cuadrado y del rectángulo y cómo calcular el perímetro. Pero hay que estar bien concentrados, por favor. Antes de iniciar la clase, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Habías escuchado tú hablar del área y del perímetro? ¿Qué significará área y qué significará perímetro? Antes de explicar el área y el perímetro, vamos a recordar qué es el cuadrado y qué es el rectángulo. El cuadrado es una figura geométrica que consiste en 4 lados iguales. Esa es la característica principal. Y el rectángulo es una figura geométrica que tiene 2 bases y 2 alturas. Tiene 2 lados iguales y 2 lados iguales. Esa es la característica principal. Ambos tienen área y tienen perímetro, pero las fórmulas para calcularlas son distintas porque son diferentes figuras geométricas. Pero, ¿qué significará área y qué significará perímetro? El área es lo de adentro de la figura. Es esto de la figura. Es la superficie de la figura, ¿sale? Lo de adentro y la superficie. La unidad de medida del área pueden ser centímetros, metros, kilómetros, etcétera, pero siempre al cuadrado. Nosotros tenemos que fijarnos qué unidad de medida es la que tenemos y en el área colocarla al cuadrado, que es un numerito 2 que va a ir arribita. ¿Sale? En eso consiste el área. Ahora, ¿qué es el perímetro? El perímetro es el contorno, es lo de afuera. Son los lados de la figura, repito,
el contorno, lo de afuera, los lados de la figura. Y las unidades de medida pueden ser centímetros, metros, kilómetros, nada más. Aquí no se le agrega al cuadrado. Lo único que vamos a ver, cuál es la unidad de medida que nos muestran y colocarlas en el perímetro, ya sea que fueran centímetros, metros o kilómetros. En eso consiste el área y el perímetro. Pero como les comentaba, tanto el cuadrado como el rectángulo tienen diferentes fórmulas para llegar al resultado. Aquí se las muestro yo. Estas fórmulas ustedes las tienen que tener en su cuaderno o aprendérselas de memoria. Para calcular el área del cuadrado será lado por lado. Quiere decir que es lado por lado. Y para calcular el perímetro es sumar los 4 lados. Lado más lado más lado más lado. Ahorita se los voy a explicar haciendo un ejemplo. Para calcular el área del rectángulo es base, que es la que sostiene la figura, por altura, que es la que va hacia arriba. Y para calcular el perímetro es sumar sus bases y sus alturas, o sea, los lados. Base más altura, base más altura. Aunque yo no tenga números aquí, yo sé que este número también va arriba porque mide lo mismo. Y yo no tengo número aquí, pero yo sé que este lado mide igual que este, igualmente con el cuadrado. Yo sé que todos los lados son iguales, por lo tanto, todos miden igual. Hay que resaltar ese punto muy importante. Ahora vamos a pasar a realizar algunos ejemplos. Recuerden que estas fórmulas se las tienen que aprender de memoria o tenerlas en su cuaderno. Lo primero que voy a hacer yo es identificar qué figura es esta. ¿Cuadrado o rectángulo? A ver, díganme. Rectángulo, ¿verdad? Voy a ubicar las fórmulas del rectángulo. Son estas. Lo primero que voy a hacer para sacar el área es colocar la fórmula. Base por altura. El segundo paso que voy a realizar yo es sustituir estas letras por los números. La base es la que sostiene la figura. Quiere decir que aquí van 14 metros. Por la altura, que es la que va hacia arriba, quiere decir que son 7 metros. A un ladito yo hago la multiplicación. ¿Entendido? A un ladito de esa operación. 7 por 4, ¿cuánto es? Ok, 28 llevamos 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. Quiere decir que el área de esta figura son 98. ¿Cuál es la unidad de medida? Metros. Pero acuérdense que el área tiene que ser al cuadrado. Aquí está el resultado y lo realizamos con 3 pasos. ¿Entendido? Ahora vamos a calcular el perímetro con otros 3 pasitos. Lo primero que voy a hacer es colocar la fórmula. Base más altura más base más altura. Lo segundo que voy a hacer yo es sustituir estas letras por los números. Base, que son 14 metros, más altura, que son 7 metros, más base, que son 14 metros, más altura, que son 7 metros. A un ladito, yo antes de llegar al resultado, hago esta suma. 14 más 14 más 7 más 7. Voy a sumar. Sale 4 más 4, 8. Más 7 son 15. Más otros 7 son 22. Llevamos 2. 2 más 1, 4. Quiere decir que el perímetro son 42 y la unidad de medida que nos están mostrando son metros. Y nada más, porque el perímetro no tiene que llevar al cuadrado. Así van a calcular ustedes el área del perímetro del rectángulo con 3 pasitos en base a sus fórmulas. Ahora vamos a calcular la de esta figura. Primero vamos a identificar qué figura es. Cuadrado, ¿verdad? Vamos a identificar las fórmulas del cuadrado. Primero vamos a calcular el área. ¿Cuál es la fórmula del área? Lado por lado. Segundo, vamos a sustituir estas letras por los números. 12 metros por 12 metros. Y finalmente, nosotros vamos a encontrar el resultado, pero hay que hacer la operación aparte para no amontonarnos ahí. La empezamos a realizar. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2.
Pero ahí no se acaba la multiplicación porque nos falta el 1. 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Quiere decir que el área son 144. ¿Qué unidad de medida está ahí? Metros, pero debe de ser al cuadrado. Recuerden que la unidad de medida del área tiene que estar al cuadrado. Ahora calculamos el perímetro, ¿sale? De esta figura. ¿Cuál es la fórmula para sacar el perímetro? Es lado más lado más lado más lado. O podemos multiplicar lado por 4. ¿Por qué? Porque son 4 lados iguales. Lo segundo es sustituir estas letras por los números. 12 metros más 12 metros más 12 metros más 12 metros. O multiplicar 12 por 4, es lo mismo. Y finalmente realizamos la suma o, si ustedes gustan, realizar una multiplicación 12 por 4 porque son 4 lados iguales. 2 más 2 más 2 más 2, 8. 1 más 1 más 1 más 1, 4. Quiere decir que el perímetro son 48, ¿qué es la unidad de medida? Metros nada más. Si se fijan, con 3 pasos nosotros llegamos al resultado. Tenemos que identificar la fórmula, sustituir por los números y hacer la operación y llegar al resultado. Les muestro otro ejemplo por si no ha quedado claro con estos, ¿sale? Concéntrense. Aquí tenemos 2 ejemplos más. Vamos primero a identificar la figura en la que vamos a calcular el área y el perímetro. Esta figura es un cuadrado o un rectángulo. Un rectángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el área. Vamos a colocar la fórmula para calcular el área del rectángulo. Es base por altura. Lo segundo que voy a hacer yo es sustituir estas letras por los números. La base es la que sostiene la figura, 11 centímetros. Por la altura, que es la que va hacia arriba, 9 centímetros. Lo tercero que voy a hacer yo es la operación para llegar al resultado. 9 por 1, 9, 9 por 1, 9. Quiere decir que el área de ese rectángulo son 99. ¿Y cuál es la unidad de medida? Centímetros. Pero ahí nos está faltando al cuadrado porque el área debe de ser al cuadrado. Ahora vamos a calcular el perímetro. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro del rectángulo? Base más altura más base más altura. Lo segundo es sustituir estas letras por los números. Base, 11 centímetros, más altura, 9 centímetros, más base, que es esta que está aquí, por lo tanto es el mismo número, 11 centímetros, más altura, que es la que está acá, y mide lo mismo. Después hacemos la operación para llegar al resultado. 9 más 9 son 18, 19, 20, llevamos 2. 40, ¿sale? Entonces, quiere decir que el perímetro son 40, ¿qué? Centímetros, metros o kilómetros. ¿Cuál es la unidad de medida? Centímetros nada más. ¿Por qué? Porque esta no debe de ser al cuadrado. Ahora pasamos a la segunda figura. ¿Qué figura es esa? Un cuadrado. Lo primero que voy a hacer es calcular el área, pero colocando su fórmula. Lo segundo que voy a hacer es sustituir estas letras por los números que tengo de lado por lado. 9 centímetros por 9 centímetros. Lo tercero que yo voy a hacer es calcular esta multiplicación, que es 81, y colocar el resultado aquí. Pero tenemos que ver qué unidad de medida tiene ese cuadrado y colocarla al cuadrado. ¿Sale? No se les olvide colocar la unidad de medida. Ahora vamos con el perímetro. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro? Lado más lado más lado más lado, o lado por 4 porque son 4 lados iguales. Lo segundo es sustituir estas letras por todos los lados. 9 centímetros más 9 centímetros más 9 centímetros más 9 centímetros, o 9 por 4, que es lo mismo. Lo tercero que voy a hacer yo es realizar la suma
o la multiplicación que yo coloqué allá. 9 más 9 más 9 más 9 son 36. 9 por 4, 36. Quiere decir que el perímetro de esta figura son 36, pero 36 ¿qué? ¿Centímetros, metros o kilómetros? Centímetros. Ahí está el resultado de esta operación. Así van a calcular ustedes el área y el perímetro. Recuerden que el área es lo de adentro de la figura y su superficie. Y el perímetro es el contorno, lo de afuera, los lados. Tienen que realizar bien limpio ese trabajo y bien separadito para que no se me confundan. Hay que utilizar las fórmulas correctas para cada figura y realizar los 3 pasos que yo te mencioné aquí y colocar también la unidad de medida, que eso les está fallando. ¿Por qué? Porque no colocan si son metros, centímetros, si es al cuadrado, si es normal. Eso también es muy importante y no se les olvide. Ahora sí, vámonos a la actividad y por favor pongan mucha atención. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, colocarás el título, las instrucciones y posteriormente vas a resolver la actividad. Tienes que calcular el área y el perímetro de las figuras que ahí se te muestran. Recuerda las fórmulas correctas para calcularlos y también recuerda realizarlo en los 3 pasos que te expliqué en el video. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Y una vez que la termines, nos vamos a pasar a la número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad en su materia de historia y van a necesitar ustedes su libreta de historia y su libro de historia de la SEP. ¿Sale? Hay que concentrarse. El día de hoy vamos a trabajar con el tema el porfiriato, campesinos y obreros. En esta ocasión, el objetivo de la clase es que tú identifiques cómo vivían los campesinos y los obreros y cuáles fueron las principales huelgas que se organizaron en esa época y por qué. Antes de iniciar la explicación, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Te imaginas cómo era la vida de los campesinos en la época del porfiriato? ¿Se respetaban sus derechos? ¿Cómo crees que era la vida de los obreros en la época del porfiriato? Yo te lo voy a explicar. En la época del porfiriato se establecieron algunas leyes liberales, pero en nuestro gobierno aún existían problemas. ¿Por qué crees tú que existían problemas en nuestro gobierno? Bien, existieron algunos problemas porque el gobierno realizó algunos hechos que causaron inconformidad en los ciudadanos. Uno de ellos fue que el gobierno vendió tierras comunales, o sea, de la comunidad y de la iglesia. Y este mismo gobierno se las ofreció a personas adineradas que las quisiera comprar. No respetó que fueran de los campesinos y de los ciudadanos y de la iglesia. El gobierno las vendió sin respetar las decisiones de estos pobladores. Pero ¿quién adquirió esas tierras? Esas tierras las adquirieron los empresarios y hacendados, o sea, gente de dinero. Compraron grandes extensiones de tierra, así como también latifundios. ¿Qué son latifundios? Son grandes extensiones de tierra donde se puede sembrar y cosechar. Esas tierras que vendió el gobierno fueron compradas por estas personas que tuvieran dinero sin importar la decisión de los campesinos. Esta venta de tierras comunales, ¿a quién afectó y a quién benefició? Bueno, esto afectó a los indígenas, campesinos y rancheros, pero también benefició el aumento de la producción agrícola. ¿Por qué afectó a las personas de los pueblos y de los ranchos? Porque estas mismas personas perdieron sus propiedades de tierra y no se les pagó lo suficiente o no se les regresó el dinero que debía de ser. Por eso los afectó. ¿Hasta ahí vamos bien? Toda esta situación de la venta de tierras y que las compraron los hacendados y empresarios causó gran descontento social entre los pobladores. Y este descontento llevó o dio pie a un levantamiento de campesinos
¿Qué quiere decir levantamiento? Como una guerra en la cual estaban luchando por recuperar sus propiedades. Aunque estos campesinos se organizaron para un levantamiento, fueron reprimidos de manera violenta por el gobierno de Porfirio Díaz. Pero ¿por qué creen ustedes que haya surgido este descontento en los campesinos, en los rancheros y en los pobladores? Este descontento fue porque solamente unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran dueños de las tierras y de las fábricas. O sea que no se benefició a todos los ciudadanos. Solamente a unos cuantos mexicanos, los que tenían dinero, y a algunos extranjeros que habían invertido en nuestro país. Por eso surgió ese descontento de los pobladores. Posteriormente a que vendieron sus tierras, estos mismos campesinos trabajaban como obreros en fábricas o peones en las haciendas de personas adineradas. El salario que les pagaban ahí era muy bajo y los horarios eran muy excesivos. ¿Por qué excesivos? Porque trabajaban de 12 a 15 horas diarias y no se le pagaba lo que debía de ser. Por lo tanto, no alcanzaban estos pobladores a cubrir sus necesidades. En ocasiones, en lugar de pagarles con dinero, les pagaban con vales. Y esos vales los tenían que canjear en unas tiendas que había en las mismas haciendas. A esas tiendas se les conocía como tienda de raya. Pero había un problema. En esas tiendas los productos estaban muy caros. Por lo tanto, el sueldo que les daban esos jefes no les alcanzaba para comprar su producto. Y estos mismos campesinos y obreros se endeudaban cada día más y más y más. Por lo tanto, pedían préstamos a sus mismos jefes y quedaban esclavizados con ellos hasta pagarlos por completo. Que eso jamás pasaba. ¿Por qué? Porque se seguían endeudando, endeudando y endeudando. Ustedes se preguntarán, pero maestra, ¿por qué los explotaban tanto o por qué no luchaban por sus derechos? Esa explotación que les acabo de mencionar se podía hacer con estos campesinos porque no había leyes que protegieran los derechos de los trabajadores. En ese entonces del Porfiriato, ningún artículo de la Constitución Política Mexicana protegía los derechos de los empleados, por lo tanto, se aprovechaban de ellos los dueños de las empresas y de las haciendas. Poco a poco, conforme pasó el tiempo, los obreros y campesinos, debido a esto, se enfadaron, lo cual llevó a que organizaran sindicatos y huelgas. ¿Pero qué significará sindicatos y qué fueron las huelgas en aquel entonces? Los sindicatos eran organizaciones que hacían los trabajadores. Era un grupo el cual defendía los derechos del trabajador. Además de estos sindicatos, como les decía, también surgieron las huelgas. ¿Pero qué eran las huelgas en aquel entonces? Las huelgas era la suspensión de labores. ¿Con qué objetivo suspendían estas labores? Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo. Por eso surgieron las huelgas y los sindicatos. Son cosas diferentes. Los sindicatos eran grupos y organizaciones que luchaban por los derechos de los trabajadores. Y las huelgas eran cuando suspendían labores con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del empleado, así como también un mejor sueldo, menos horas de trabajo y mejores condiciones de empleo. En esa época del Porfiriato hubo huelgas muy importantes, que fueron dos. Las más importantes fueron las huelgas de los mineros de Cananea en Sonora y la fábrica textil en Veracruz. Estas huelgas fueron muy importantes, ya que dio pie para que todos los trabajadores lucharan por sus derechos y lucharan por mejores condiciones de trabajo. Como ustedes se fijan, en esta época del Porfiriato los campesinos y obreros sufrían de mucha explotación. No se respetaban sus derechos ni tampoco se les beneficiaba como las demás personas o los demás ciudadanos. Todos estos levantamientos que les acabo de mencionar no prosperaron para bien ni para los campesinos ni para los obreros, ya que todos estos fueron reprimidos de manera violenta por el gobierno de Porfirio Díaz.
Desgraciadamente, los derechos de estos trabajadores jamás se respetaron, por lo que se dio pie a la Revolución Mexicana, que es un tema que veremos en la próxima clase ligado a este anterior. ¿Sale? Este fue el tema, el porfiriato, campesinos y obreros. Espero mis explicaciones te hayan servido para que puedas realizar tu siguiente actividad. Concéntrese, por favor. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia y vas a apoyarte en tu libro de historia. Vas a colocar la fecha, el título y las instrucciones y posteriormente vas a contestar las siguientes preguntas sobre el tema el porfiriato, obreros y campesinos. Número 1. ¿Qué hizo el gobierno una vez que se establecieron las leyes liberales? Número 2. ¿Quién compró grandes extensiones de tierra? Número 3. ¿A quién afectó que vendieran las tierras comunales? Número 4. ¿Qué consecuencias tuvo la venta de tierras comunales? Número 5. ¿Quiénes eran dueños de las tierras y las fábricas? Número 6. ¿En qué trabajaba la mayoría de la población? Número 7. ¿Cuántas horas trabajaban los obreros y peones? Número 8. ¿Cómo era su salario? Número 9. ¿Qué abusos sufrían con frecuencia estos campesinos y peones? Número 10. ¿Por qué era posible la explotación de los obreros y los campesinos? Número 11. ¿Qué significa sindicato y para qué sirve? Número 12. ¿Qué significa huelga? Número 13. ¿Para qué utilizaron las huelgas? Número 14. ¿Cuáles fueron las huelgas más importantes? Tienes que concentrarte y localizar cada una de las respuestas. También puedes apoyarte en la explicación que te di anteriormente en el video. Tómate el tiempo que tú dispongas para esta actividad. Bien hecho, niños. Terminaron sus clases. Excelente, mis niños. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y haberme permitido explicarte los temas para que realices las actividades. Me siento muy orgullosa de ser tu maestra. Échale muchísimas ganas y esfuérzate al máximo. Les mando un fuerte abrazo y un beso, deseándoles también que tengan un excelente día. Nos vemos en la clase de mañana. Bye.